Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, que te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, que te lastimé, perdóname, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Sí, Jesús, no queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor, lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, sé que débil fui, que te lastimé, perdóname, Señor. Sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Señor, soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón con todo el corazón, me humillo y te pido perdón. Oh, sí, Jesús, me humillo y te pido perdón. Bendecido tiempo con el Señor y en esta mañana tan preciosa como comienzo de semana bajo la poderosa e impactante presencia de su Santo Espíritu en nuestros corazones, para que realmente cada vez estemos más centrados solamente en la voluntad del Padre y podamos cada día caminar bajo la dirección plena y preciosa de su Santo Espíritu. Por eso nos regala su palabra y nos revela su palabra, para que centrados nuestros ojos en el único consumador de la fe, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, su Santo Espíritu cada vez se haga más real en nuestro ser. Al fin y al cabo estamos de paso en este mundo y habrá un día en que ya llegaremos a su presencia. Por lo tanto, mientras ahora el Señor lo permite, oigamos la palabra, pero seamos obedientes a actuar y a hacer la realidad en nuestro corazón por la obra de su Espíritu en nuestro ser. Padre, te damos gracias, maravillosamente, gracias desde el fondo de nuestro corazón, a un Padre tan precioso y tan maravilloso que eres tú, que nos has regalado la presencia de tu Santo Espíritu,
para que Él nos revele continuamente los secretos del corazón del Padre, que están basados, Señor, en la revelación de tu santa palabra. Por eso tu divino Espíritu, el Espíritu Santo, hace cada vez más mella y huella en el corazón de los que nos hemos comprometido contigo a ser verdaderamente oidores, Señor, oidores de tu palabra y hacedores de ella, para que cada vez más el fruto de tu Espíritu se vea dentro de nosotros y podamos decirte, Padre mío, que en todo momento lo único que anhelamos es hacer tu perfecta voluntad, porque de ella depende, Señor, la vida realmente de éxito, de triunfo, de poder aquí en la faz de la tierra, basado solamente en la verdad, que es la única que nos llena del conocimiento y la revelación de lo que tú quieres en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tu iglesia, aquí y en cualquier lugar del mundo. Gracias, Padre mío, en el nombre de tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces estamos en el punto 9 de la miseria dentro de nosotros mismos, que era lo que tenía el hijo mayor, porque rodeado de todas las bendiciones del Padre, como no conocía al Padre, pues no podía disfrutar de lo que realmente vivía, tenía, había adquirido y todo lo que puede tener un hombre sobre la faz de la tierra. Pero su corazón nunca estuvo sano, su corazón nunca estuvo con el Padre y su corazón nunca conoció al Padre. La palabra no habla más de ello y sabemos que esa miseria dentro de nuestro corazón, como la del hijo mayor, está en todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, aquí en la faz de la tierra, y por eso su palabra, que es la única que nos limpia, él dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 3, ustedes por mis palabras ya están limpios. Significa que nos está limpiando continuamente la miseria que hay dentro del corazón de nosotros hasta que nos vayamos ya de este planeta Tierra. Y es transitoria nuestra estadía aquí. Por eso cada día nuestro corazón debe estar preparado. ¿Cómo se prepara? En la revelación de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, porque la palabra es la única que nos santifica. O sea, nos hace santos, apartados, para recibir cada día la plenitud de hacer su perfecta voluntad en la tierra y ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Entonces hoy vemos también que nos ha hablado en Mateo 5:8 de lo que el corazón limpio es el corazón que puede ver a Dios. Y ver a Dios, hermanos, es tener el peso de su gloria, vivir continuamente su perfecta voluntad, en todo lo que emprendas, en todo te irá bien. Cuando hay adversidad, Él la permite, pero Él te da la salida. Todo eso es lo que es ver continuamente la gloria de Dios, la misericordia de Dios en nosotros, que no hay un día sobre la faz de la tierra que nos haya faltado el pan de cada día que Él promete continuamente a sus hijos. Y así muchísimas bendiciones, palabra profética que se ha ido cumpliendo en nuestra vida todos los días en la medida en que más lo conocemos, más lo amamos, más le servimos y más nos entregamos. Entonces hoy vemos que nuestro corazón debe ser un corazón limpio. El domingo pasado nos habló del corazón limpio, de de limpiar el pasado, de no continuar ya afanándonos por el futuro cuando ni siquiera ha terminado el día de hoy, y todo lo que nos habló concerniente a estar limpiando el corazón de los afanes que continuamente puede tener el hombre de paso por esta tierra. Entonces hoy vamos a ver en ese mismo concepto que nos tiene de limpiar nuestro corazón, porque solo los de limpio corazón podemos ver a Dios. Y ver a Dios no es solo aquí, que nos prepara ya para la eternidad, las bodas del Cordero, sino que todos los días tenemos que estarlo viendo en nuestra acción normal, común y corriente de la vida que nos ha prestado mientras estamos aquí en la tierra. Entonces vamos a ver hoy, limpia tu corazón a través del perdón. La vez pasada nos olvida el pasado, no te afanes por el futuro, ni siquiera ha terminado el día de hoy. Nos habló 3 puntos concernientes a estar limpiando esa miseria dentro de nosotros. Y nos habló claramente, creo que tú ya la repasaste, ya la miraste, ya la aplicaste y ya cada vez más vas de proceso de crecimiento y de madurez en Cristo. Entonces hoy vamos a ver que es limpiar el corazón también a través de otra necesidad apremiante que tiene el corazón del ser humano, y es el perdón. El perdón es la base, hermanos, de poder uno avanzar continuamente a estados celestiales muy grandes, porque sin perdón nadie entra al cielo, y es lo que nos va a hablar el Señor hoy. Por eso, si nos limpia del pasado, de los afanes, del mañana, del futuro, de todas las ocupaciones y preocupaciones, hoy nos va a hablar también de un tema álgido que es miseria dentro del corazón del ser humano. Llámese hoy o ayer o mañana, siempre la palabra es la misma, ayer, hoy y siempre, Hebreos 13:8.
La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, mañana y siempre. Hoy es tu día, hoy es mi día y es el día que Dios nos está hablando al corazón de su pueblo, al corazón de su iglesia. Entonces, limpia tu corazón a través del perdón. El perdón es la base del crecimiento cristiano. Es la base del avance en la vida espiritual. Es la base de que las oraciones que están en el cielo retenidas por algún motivo, pero uno de los motivos es la falta de perdón y la limpieza del corazón. Entonces, Mateo 6, 14, 15, que ojalá se lean todo el capítulo 6, pero en especial esos versículos 14, 15, 16, que son muy bonitos, muy lindos, muy aplicables. Y dice el Señor, porque es una orden. O sea, la palabra del Señor, hermanos, es para leerla, escudriñarla, pero aplicarla. Porque está muy linda como está escrita, pero no quedó en un libro, quedó en el libro, en el corazón tuyo, que es el corazón más grande, que es el corazón del Padre, que está forjando su imagen y semejanza en su Hijo a través de cada uno de nosotros. Entonces, dice la palabra, es un mandato, es una ordenanza. Eso no quiere ni siquiera, no requiere ni preguntar, ni por qué, ni para qué. Simplemente las ordenanzas del Señor hay que cumplirlas por la fuerza de su Espíritu, porque nosotros no podemos solos. Por eso él en el Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 29 dice, yo pongo al cielo y a la tierra de testigos lo que yo deseo que ustedes decidan, o el bien o el mal, o el camino de la bendición o el camino de la maldición. Entonces el que obedece pues andará siempre en camino de bendición, por eso no tenemos lugar a quejarnos, porque si uno no lo ve es porque algo está fallando. Entonces dice en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si uno perdona las ofensas que nos hacen, que son diarias, continuas, permanentes, ayer, hoy, mañana, serán siempre las mismas. Pero si ustedes las perdonan, yo también los perdono. Es una condición del Señor. De manera que si yo no perdono, arriba está retenido el perdón también de mi Padre, por más amor que tiene por mí, por más que dio a su Hijo Jesucristo por mí, pero hay requerimientos que nos da la base de la vida, que es la Biblia, la palabra de Dios, que es el manual del fabricante, es el manual del creador sobre su creación. Y la creación de él somos nosotros, a imagen y semejanza de su Hijo. Entonces, en la palabra de Dios, hermanos, jamás podemos ponerle objeciones, ni que me parece o no me parece. Simplemente si no te parece, el problema es tuyo, pero yo ya lo decidí de esa manera. Por eso es que tenemos tantas contravenciones en nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual, porque muchas cosas en nosotros no están en la regularidad que nuestro Padre quiere en nuestra vida. Entonces, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es una condición, es una, digamos, parte recíproca de lo que Él dice, de lo que yo decido, pero Él ya lo dijo y así es. Y cuando la palabra del Señor tiene un punto y dice amén, quiere decir yo lo escribí, esa es mi firma, esa es mi decisión. No hay nada ni que poner, ni anteponer, ni posponer. Simplemente sí y amén, que quiere decir amén, así sea. Tú lo dices y yo lo cumplo. Entonces, hay cosas tan delicadas, tan difíciles de hacer y de lograr, hermanos, pero no imposibles. El perdón es algo imposible en el ser humano, mientras el Señor Dios y Padre Celestial, por medio de su Hijo, en la revelación de su Espíritu, dentro de nosotros nos da esa gracia. Gracia es un favor inmerecido, es un regalo inmerecido, nadie se lo merece, pero su gracia se llama así, su gracia es un regalo que viene del cielo, y como es regalo, pues yo lo recibo o no lo recibo. Ahí depende, la decisión es nuestra, nunca del Señor. Entonces, hay cosas tan delicadas, tan difíciles de hacerlo y de lograr, como el perdón, pero no imposibles, porque los imposibles no existen en el reino. Para lo que el hombre es imposible, mediante Dios todo es posible, porque ese es el favor de su Espíritu. En nosotros que ya hemos sido empoderados con Él, cuando se ha nacido de la gracia y del favor de nuestro Dios y Padre. Entonces, imposibles como el perdón. ¿El perdón qué es? El perdón es olvidar algo, cosa o persona, la forma que ha cometido otra persona contra ella, contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ella. O nos ponemos en cuenta, o no tener en cuenta la deuda o una obligación
que la otra persona tiene con ella. O sea, es como olvidar la deuda, la perdona, pero eso no se hace de boca para afuera. Les resumo el perdonar. Perdonar es, el significado es disculpar a alguien que nos ha ofendido y no tener en cuenta su falta. Eso es lo que llaman el perdón. Hay una más grande, pero se la reduje en esto para que la entendamos más. ¿Qué es perdonar? El significado significa disculpar a alguien que nos ha ofendido y no tener en cuenta su falta. Eso es el perdón que el Señor quiere. Y eso no es imposible, porque cuando yo decido prosperar espiritualmente, y en todo lo que el sentido de la palabra se llama prosperar, mente, cuerpo, alma y espíritu integralmente, en todo lo que yo vivo en la tierra, hay una condición: si tú no perdonas, no me pidas que sea una vida bendecida y prosperada, porque no va a ser. Entonces es algo que es delicado, y el Señor lo revelaba, y yo decía, ¿qué más? Corazón limpio. Y si nosotros nos ponemos a predicar o a enseñar de corazón limpio, te cuento que nos da el final del año y no hemos acabado. Pero mientras Dios y Padre adorado y glorioso, por su Espíritu revele lo que Él quiere que nosotros aprendamos, hay que hacerlo. Así se queda en un punto el tiempo que Él quiere. Entonces, ese es el perdonar. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Ay, es que yo lo sentí, lo hice. No, si fue el sentir, no se te sirvió para nada. Es una decisión, y las decisiones son cosas que las hago por encima de lo que sea, pero siempre obedeceré lo que mi Padre me manda, y yo le pido al Señor que me dé esa decisión en el Espíritu, porque en la carne se llama sentimiento y no sirve para nada. Entonces lo primero, ya vimos que es el perdón. El perdón es una decisión, es disculpar a alguien que nos ha ofendido y no tener en cuenta su falta. Ya la cometió, listo, ya, borrón y cuenta nueva. Ya, eso es todo lo que es perdonar. Con la gracia, con el favor, con el Espíritu, no con tu fuerza, porque nunca será perdón, será un sentimiento. Entonces el perdón es una decisión, no un sentimiento. Es que lo sentí, es que no lo he sentido, es que voy a ver cuándo lo siente. Nunca lo vas a sentir, porque la carne para nada aprovecha, más las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 67. Entonces, primero, ¿qué es el perdón? Ya nos habló y nos introdujo como en eso tan bonito, y dice, es un mandato del Señor: perdona si quieres que yo te perdone. Entonces, hermanos, ¿cuántos tenemos retenido el perdón de Dios? Pues yo creo que muchos, porque es que tenemos el sentimiento, pero no la decisión, y esas decisiones en nuestra vida son cruciales y radicales, porque tú no sabes si hoy te mueres, y sin perdón nadie entra al cielo, indudablemente. Entonces es un mandamiento del Señor: perdona si quieres que yo te perdone. Es condicional, hay condiciones por las cuales el Señor demanda de mi vida como hijo del Señor. Es condicional. Tú lo haces y yo lo hago. Si tú no lo haces, yo tampoco lo hago. Eso está en Mateo 6:15. Por lo tanto, lo que nos acabo de hablar: si tú perdonas, yo te perdono, y si no perdonas, pues yo tampoco te perdono. Tu perdón está retenido en el cielo. Entonces, por lo tanto, debo reconocer que solo no puedo, separados de mí nada podéis hacer, de manera que decídete para que yo te dé la fuerza de mi espíritu, que es lo único que necesitas. Entonces, solo no puedo, por más que me esfuerce para hacerlo, porque el alma, donde guarda las emociones, se resiente, hermanos, con cualquier cosa y causa dolor. El alma se resiente porque ahí están los sentimientos, ahí están las emociones, ahí está la voluntad. La voluntad es la decisión que yo tome siempre ante la voluntad del Padre. Él no infringe la voluntad de nadie, Él no infringe las decisiones de nadie, Él no infringe los sentimientos de nadie. Por eso uno tiene que estar tan pegada a mi alma, está pegada a ti, Señor, para que Él la dirija y la controle. Y eso no lo sabemos nosotros, y creemos que solo es orar de boca para afuera, pero dentro del fondo del corazón está lo que el Señor quiere sanar. Esa es la verdadera oración. Entonces, el alma donde se guardan mis emociones se resiente con el dolor, se resiente con nada, y se goza también con lo que le gusta. Entonces, un sentimiento de dolor o de alegría. Entonces, si me dolió, entonces me duele, el sentimiento se afectó, entonces de ahí que me resentí. Entonces, el alma guarda las emociones y por lo tanto se resiente con cualquier cosa y le causa dolor. Y ese dolor que se va acumulando por años de años, hermanos, se convierte en amargura, que es lo que habla el capítulo 12 de Hebreos, raíz de amargura. Y eso es tremendo, porque eso hay que estar sanando el alma continuamente. Entonces, y se goza con lo que le gusta. Y un alma
adolorida, con dificultad perdona. Escúchame bien, por eso necesita uno tanto del Señor. Un alma que esté adolorida, con dificultad perdona, si no recibe el toque que el Espíritu de Dios te da para poderlo hacer. De ahí la intimidad con el Señor y la comunión con Él. Y el morir, y el morir, y el morir, y el rendirse y entregarse de corazón a Dios para que nuestra vida todos los días tenga frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Entonces, si no recibe el toque del Espíritu de Dios para hacerlo, es imposible. Separados de mí, nada, nada, nada podéis hacer. Jamás, porque significa que la carne para nada aprovecha. Mas lo que yo te hablo es espíritu y es vida. Es mi espíritu que lo hace para la vida que yo quiero darte y que tú anhelas y que tú puedes recibir. Que a veces sabemos la palabra de memoria, pero qué difícil y qué cuesta que Dios la revele, porque Él necesita corazones limpios para poder ver a Dios, dice su palabra. Entonces, Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Si no hay comunión plena, escúchame bien, asidua y permanente con el poder de Dios, que es su Santo Espíritu y su palabra, jamás podrás hacerlo. ¿Cuánto llevas en Cristo? ¿Cuánto llevas con el Señor? Entre tus argumentos y entre tu cronograma de vida, de lo que llevas con el Señor. Y mira todavía lo que habla el Señor hoy. Entonces jamás podrás hacerlo, porque el Espíritu, porque Él es el que pone ese deseo, ese querer, ese mandato imperioso en nuestro corazón. Es Él. Por eso, si mi comunión no es asidua, permanente, constante, de deleite, de todo lo que tengo que atravesar, de dolor, de frustración, de todo, pero Él es el que hace la obra dentro de mí. Por eso necesito tanto la presencia de su Santísimo Espíritu todos los días, y cada vez más y más y más, como la luz de la aurora que cada día va en aumento hasta el día perfecto. Entonces, Proverbios 4:8, entonces dice que Él es el que coloca ese deseo. ¿Por qué ve Él que Él coloca ese deseo? Porque Él ve la necesidad que tú tienes de avanzar espiritualmente, de crecer, de madurar, de recibir todo lo que Él promete, porque Él promete vida y vida en abundancia, y se genera de adentro hacia afuera en el crecimiento y la madurez que tiene el Espíritu de Dios en la propia vida mía, que es la base espiritual. Entonces dice que Él es el que da ese querer. ¿Por qué? Porque Él ve la necesidad de la persona, y Él ve la intención de la persona, y Él ve el deseo de la persona, y Él sabe que esa persona quiere tomar esa decisión. Entonces viene el Espíritu de Dios y le da la fuerza necesaria para hacerlo, no en la carne, en el sentimiento, sino en el Espíritu. Entonces, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, la buena voluntad de su santa palabra, y Él quiere que todos la oigamos y la hagamos. Y esto me debe llevar a mí dentro de mi oración en el Espíritu, porque no es oración en la carne, sino en el Espíritu. Y eso está en Efesios 6:18, donde Él dice que todos oremos en el Espíritu, y que aún oremos así por los santos de la iglesia. Efesios 6:18 lo decía el apóstol Pablo. Entonces, esa oración para hacer su voluntad, y esto debe llevarme a mí dentro de una oración en el Espíritu, un deseo tan grande que me decido hacerlo. Y eso solo en el Espíritu, hermanos, eso no es en la carne. Por eso se llama o en la carne o en el Espíritu. Si es el perdón en la carne, se llama sentimiento, y si es en el Espíritu, hermanos, se llama la decisión que viene sobrenatural para desatar tu vida. Entonces, y esto me debe llevar a mí dentro de mi oración en el Espíritu, un deseo tan grande que me decido hacerlo. Por lo tanto, decido perdonar. Cuando tú decides, es como si el Espíritu de nuestro Padre te impulsara a algo que no puede hacerlo uno humanamente. Por eso en Dios no hay imposibles. No hay imposible. El Dios de los imposibles no existe. Él hace posible todo lo que es imposible para el hombre. Mediante Dios todo es posible. Entonces, perdonar de corazón, no por la ocasión, sino de corazón es que tú lo haces. Entonces no es que la ocasión me tocó y porque si no se solucionaba esto y tal cosa, entonces yo le dije que sí, del perdón para que se desatara. Si fue en sentimientos, jamás es un perdón verdadero. Por eso se repite nuevamente la dificultad o la historia o lo que sea. Por eso dice que el que no perdona de corazón y se decide hacerlo, siempre tropezará con la misma piedra.
Entonces, cuando yo me decido hacerlo, por lo tanto, el espíritu es un deseo tan grande que me decido hacerlo. Por lo tanto, decido perdonar de corazón, no por ocasión ni por exigencia. Entonces es el perdón verdadero que viene del cielo. Es una decisión que viene que uno no sabe ni por qué. ¿Y cómo lo hace? No es que olvide, porque el pensamiento jamás se puede quitar del ser humano, que está dentro de lo que es la mente, los pensamientos, las intenciones del corazón. No se puede quitar el pensamiento. Pero la sanidad total de la decisión que yo tomé es que el pensamiento viene, pero ya no te causa ni dolor, ni estrés, ni sufrimiento, ni amargura, ni nada, como aguas que ya pasaron. Dice el Señor en el Éxodo, le decía a Moisés: tranquilos, que estos enemigos ya pasaron y nunca más los volverán a ver, son como aguas que ya pasaron. Ese es un pensamiento perdonado. Eso es muy lindo, estudiar la palabra y que Dios la revele, es muy grande. Sí, viste al enemigo, pero ya no te causa nada, porque fue como aguas que ya pasaron, o sea, no tienen mella ya en tu vida. Vienen aguas nuevas, esas ya pasaron. Entonces, perdonar de corazón, no por ocasión ni por sentimientos. Entonces el perdón definitivamente es una decisión dada de lo alto. Eso no viene por ti, por la fuerza del Espíritu. ¿Qué es una decisión? Es una firmeza para hacer algo. Soy firme, pase lo que pase, pero firme y de una. Y el Señor le fascinan los corazones decididos, violentos en la fe. Eso es una decisión. Determinación adecuada en un asunto. Lo adecuado, lo preciso, lo que voy a hacer, ni siquiera tengo que estar echando razón ni pensamiento. Lo decidí, punto. Segundo, ¿por qué debo decidirme a perdonar? ¿Por qué? Porque tengo que decidirme si llevo 40 años en Cristo y hasta ahora veo que ni siquiera he perdonado ni mi propia vida, ni he perdonado a Dios, ni he perdonado a los enemigos. Eso no tiene razón de ser que tú te llames seguidor de Cristo, porque la doctrina no está en ti. Entonces, ¿por qué debo decidirme? ¿A qué? ¿O por qué me debo decidir? ¿Por qué debo decidirme a perdonar? Si no perdono, Dios no me perdona por más que ore, por más que ore, por más que haga sacrificios, por más que sea un activo religioso, como eran los fariseos. Ahí está lo que nos ha venido a hablar. Por más que sea un activo religioso, que crea que así estoy bien. No, el Señor sabe, Él comprende, que es que me dolió mucho y eso es difícil. No, Él no va a comprender eso. Lo que Él va a comprender es que tú no eres obediente y que no tienes una relación plena e íntima con Él, o si no ya lo hubieras hecho. Sea un activo religioso y que crea que así estoy bien. Sin perdón no hay salvación. Esto fue lo que más me impresionó. No hay. Porque el Salvador perdonó el justo por los injustos. Él no se merecía morir en la cruz, pero por ti lo hizo. Entonces, si Él te perdonó, ¿tú quién eres para no perdonar? Tú no eres más que Dios. Imposible. Entonces, si Él dio el ejemplo de vida, con mayor razón, un justo por los injustos, para que tú, injusta, te des el lujo tú de no perdonar. Eso no está. Sin perdón no hay salvación. El perdón se requiere para entrar al cielo. Así de sencillo. Y no solo cuando nos toque irnos a definitivamente la eternidad, sino desde acá. El cielo existe desde acá, en todo lo que yo viva. El perdón se requiere para entrar al cielo y nace de una convicción dada por el Espíritu Santo. Él es el único que da esa gracia. Es un regalo, es realmente un regalo. Es la muerte, como la muerte de Esteban. Es el hombre que me parece lo más, porque él sí murió como murió Cristo. Mientras que José es otro tipo de perdón, de poder sanar su alma de todo lo que le hicieron sus hermanos. Eso es otro tipo de perdón, pero este significa la muerte de Cristo, así como la padeció Esteban. Entonces, la muerte es para entrar al cielo, la muerte, hermanos, a todo pecado. Entonces, nace de una convicción dada por el Espíritu Santo. Él es el único que da esa gracia, ese regalo. Y vamos a verlo en la muerte de Esteban. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Cuando uno ve esa revelación del Señor y va haciendo la comparación, quién murió en la cruz, pero mire otro también mártir, que fue Esteban. El Esteban está en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Espero que te lo leas todo, el capítulo 7, y voy a hablar el versículo 7, Hechos 7, 51, 54 y 55. Son los tres que saqué, pero para que ustedes se den cuenta, el que está lleno del Espíritu Santo. Eso, no hay otro, no hay ni siquiera decir que no. Dice,
duros de cerviz, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, o sea, un corazón de piedra que no ha sido limpio ni ha sido salvo. Incircuncisos de corazón, de oído, de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como fueron tus padres, así también vosotros. O sea, así como fue de duda servir los padres que dejaron ese ejemplo, que nunca llegaron a tener esa convicción con el Señor. Aquí está diciendo el Señor, ustedes iguales duros de servir, de oídos, de corazón y de todo, porque no entienden las Escrituras. Por eso siguen actuando de la misma manera. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como eran vuestros padres, así también vosotros. Entonces, 54, oyendo estas cosas se enfurecieron. Usted sabe que por el poder del Espíritu Esteban predicaba y les predicó esta verdad y les dijo esto y les dolió muchísimo más. Entonces dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Imagínate una convicción de esas, del poder de salvación, para un perdón absoluto y total. Versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, igual a Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie ha sido comparable a este hombre. Solo una vida llena del Espíritu Santo perdona de corazón y ve y vive la gloria de Dios. Los demás actos son pura, hermanos, acción religiosa. Perdono pero no olvido, porque vive recordando el suceso cada vez que se agranda la herida que le causó tanto dolor. Entonces, perdono pero no olvido. No, tú no has perdonado. Los pensamientos nunca se pueden olvidar, como ya les expliqué, pero importante, viene pero ya no me causa dolor ni bella. Aguas que ya pasaron, porque hay un perdón absoluto y total, como nos pone de ejemplo a este varón de Dios. Los demás actos son pura acción religiosa. Perdono pero no olvido, porque vive recordando el suceso cada vez que le agranda la herida y que le causó tanto dolor. Y ahí se quedó. Tercero, son los 3 puntos que nos dio el Señor y el ejemplo crucial de un hombre lleno del Espíritu Santo. Que eso sí era para decir uno, ¿cómo voy a perdonar a los que me mataron a piedra? Todo porque les prediqué el reino de la salvación y ellos no aceptaban, duros de servicio y de oídos. ¿Cuántos estaremos así, santo Dios? El tercero, el perdón no debe retenerse, hermanos. Es una cosa que debe ser inmediata. Por eso uno todos los días tiene que entregar todo el día al Señor y no guardar nada en el alma que le haya causado dolor, porque eso se va quedando allá como un muro de contención que impide la gloria de Dios. El perdón no debe retenerse, es de inmediatez, porque no sabes si hoy te llevan a la presencia del Señor. Es de inmediatez hacerlo. Si no perdono, mis oraciones tienen tropiezo, por más lindo que ore y que tenga muy buena oratoria. Tu oración no llega al cielo. No llega. Uno tiene que perdonarse a uno mismo, tiene que perdonar a Dios, tiene que perdonar al enemigo y tiene que perdonar a todo lo que nos ha hecho daño al corazón. Entonces, eso está en Proverbios 28:9. Dice, Dios detesta la oración del que no hace caso a su ley. Imagínate, nos dijo al comienzo, es una decisión, es un mandamiento mío, tú verás si lo tomas o lo dejas, pero mientras tanto tu oración, ni todo lo que tú quieres va a llegar en el momento que tú lo has pedido, porque no es así la condición que yo pongo. Dios desea, mire, eso es tremendo, Proverbios 28:9, Dios, ahora lo miras en todas las versiones que quieras, Dios detesta la oración de los que no hacen caso a su ley. Imagínate, y al comienzo nos decía su mandamiento, es un mandato, sin crepar, sin preguntar, si lo decide y punto. En la Reina Valera dice, esta es NTV,
Y este dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, perdió toda la mañana. Y perdió todo el tiempo que lleva caminando con muy buena oratoria. No, pero solo el Señor nos está hablando de un tema, Santísimo Dios. Todo lo atado en la tierra está atado en el cielo. Y eso es lo que uno oraba y echaba demonios, y ato aquí, desato arriba. No, es el perdón. Dios Santísimo. Dice aquí, si tú no perdonas aquí en la tierra, estás atado por falta de perdón y todo lo que produce el reino de Dios en tu vida. Imagínate eso. Dios mío. Todo lo atado en la tierra está atado en el cielo, y tú atando y desatando cuando tu corazón no está como a Dios le agrada. Por eso nunca oración es efectiva, hasta los demonios pueden burlar en tu cara. Si tú no perdonas aquí en la tierra, estás atado por falta de perdón a todo lo que produce el reino de Dios en tu vida. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y se te quitó el velo, hermano, de todo lo que uno ataba aquí. Más atado el corazón sin el perdón, porque más que atado en el cielo lo tenemos. Será desatado en el cielo. Cuanto tienes atado en el cielo para tu vida, para que tu vida sea próspera, que Él promete al que está libre de culpa. Estás libre de culpa, te repito. Cuanto tienes atado en el cielo para tu vida próspera, que Él promete, el que está atado es el que no está libre de culpa. O sea, si todo lo que tú quieres de ser próspero arriba en el cielo lo tienes atado, es porque no estás libre de culpa. Imagínate eso. Y repito, porque es que esto es muy profundo, saqué apenas como los versículos que el Señor me revela. En la tierra será desatado en el cielo. Cuanto tienes atado en el cielo para tu vida próspera, que Él promete al que está libre de culpa, o sea, Él promete al que está libre de culpa, todo lo que tienes desatado en la tierra lo tienes desatado en el cielo. Y el que recibe esa bendición de prosperidad en todo el sentido de la palabra es porque tú estás libre de culpa. Y por eso hay un salmo que dice, Señor, ¿qué justo se podrá, Señor, justificar delante de ti? ¿Qué hombre, Señor? Uy. No puedes llenarte de seguridad de Cristo si no perdonas. Entonces es contundente cuando nos dice que lo que está atado aquí está atado en el cielo. Entonces seguramente si yo no he perdonado, pues yo tengo una atadura tremenda aquí en la tierra, y en el cielo está igual, está atado. Por eso la vida próspera, la vida maravillosa que tú quieres, hermano, imagínate cómo queremos recibir la vida en abundancia que Él promete, cuando hay una pequeña manchita en el corazón, que delante del reino es demasiado grande. Entonces, tú tienes que perdonar para desatarte en la tierra y desatar todo también lo que tienes atado. Ahora sí entendimos más este capítulo de Mateo, capítulo 18 y 19, que es lo que el Señor habla, el mismo Proverbios 28, 18 lo habla en Mateo. Entonces dice, no puedes llamarte servidor de Cristo si no perdonas. No puedes, seguidor de Cristo no puedes llamarte. No puedes, llamamos cristianos o seguidor de Cristo. Seguir a Cristo es seguir la doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo es su verdad y la verdad es Él. Él es la palabra y la palabra es Él. Entonces, no puedes llamarte seguidor de Cristo si no perdonas, con razón o sin razón. Ahí no te están preguntando la condición, con razón o sin razón, pero nos toca por la gracia y el favor de Dios, con razón o sin razón. Y debo perdonar así el ofendido sea yo, porque es que eso es lo que el Señor demanda. Allá las demás y allá lo que haya pasado, pero yo soy el que me perjudico si sigo siendo atado. La persona que ha perdonado y que continuamente perdona, siempre los cielos están así, abiertos sobre su vida. Proverbios 15:6, de tantas bendiciones de prosperidad en la vida integral, me refiero a eso. Dice, en la casa del justo hay gran provisión. Y la provisión es la presencia plena de su Santo Espíritu. Y de ahí mana todo lo demás. Entonces, Proverbios 15:6 dice que en la casa del justo hay gran provisión. Debo perdonar así el ofendido sea yo, si tú quieres ver todas las bendiciones que Él promete a nosotros, sus hijos. Cuando perdonas, los cielos desatan tu vida. Eso es ineludible.
es indubitable, como dice la palabra del Señor. Entonces, todo eso tenemos que aprenderlo, hermanos, y vivirlo, porque si Él está dando este tema y se quedó en el 9º punto, es porque Él sabe que todo esto está en nuestro corazón, y que nos creemos muy santos, muy religiosos, muy dogmáticos, sabemos todo, y los dogmas, pero no los aplicamos, especialmente en la palabra que es la liberadora de nuestro ser. Entonces, reflexión. ¿Tu corazón ha decidido perdonar sin condición? Nos pregunta el Señor. ¿Con razón o sin razón? Es un mandato. La palabra nunca tiene objeción, hermanos. La palabra es sí y amén en Dios, para nosotros, en sus promesas y para la gloria de Él. Está en la segunda carta de los Corintios, capítulo 2. Entonces, ¿sabes que el perdón es un requisito para entrar al cielo? ¿Tú lo sabías? ¿Cuánto llevamos caminando? O no caminando, sino dentro del Señor, o el Señor dentro de nosotros. ¿Sabes que el perdón es un requisito para entrar al cielo? Tercero, ¿tienes retenido aún el perdón, aún profesando tu fe en Cristo? ¿Qué esperas para hacerlo? Hoy es tu día, mañana no sabemos. Nos habló el domingo pasado. Padre, gracias en esta mañana por tu adorada y gloriosa verdad. Verdad que la oración por excelencia, la que tú nos dejaste a todos los que te amamos, los que estamos contigo, Señor, los que no estamos alrededor, sino seguimos, Señor, siempre la voz de tu Espíritu. Señor, te queremos decir que la oración más bella que tú has dejado en la faz de la tierra y la enseñaste a tus discípulos y discípulos, somos aquellos que estamos rendidos a los pies de Cristo. Señor, dijiste, Padre, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a veces sabemos esa oración de memoria y repetitiva, pero no sabemos lo contundente que es al corazón del hombre. Padre, perdónanos de corazón, para que nosotros también, sabiendo que tú nos has perdonado, es porque hemos perdonado también a todos los que nos han ofendido. Señor, cada día tu gracia y tu favor lo necesitamos para poder entrar al cielo, en tu plan perfecto de salvación. Gracias por darme esa gracia, ese favor inmerecido, para tomar las decisiones sobre todo aquello que tú estás demandando de mi vida, para que desatado en la tierra yo quede desatado en el cielo. Gracias, Padre mío, de todo corazón hemos escuchado tu verdad y la verdad nos hace libres. Danos esa gracia, danos ese favor. Verdad que lo necesitamos, Padre, en el nombre de tu Hijo y por la revelación de tu Espíritu. Te amamos de todo corazón y cada día seguimos solamente obedeciendo y queremos obedecer solamente tu perfecta voluntad, tu santa palabra. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Y todo el que pueda escuchar este mensaje hoy, Señor, o el día que lo reciba, que en su corazón pueda arrepentirse de corazón, limpiarse con tu preciosa sangre, borrar, Señor, de su memoria y de su corazón toda maldad y todo lo que le impida realmente ir al cielo. Perdónanos, Padre, y perdónanos de todo corazón. Te amamos, Padre, en el nombre de tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendecido comienzo de semana, bendecida gracia y favor inmerecida del Señor en nuestra vida, que nos da su Santo Espíritu para caminar realmente como Él quiere que caminemos, y aún en medio de la tormenta nosotros podamos estar libres de las aguas tormentosas e impetuosas que cada día se levantan más. Bendecido pueblo, los amo, los bendigo y nos veremos próximamente. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando
en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.